Aprende el importante papel de la deglución en el guiado del rostro, y cómo podemos perfeccionar este hábito para mejorar nuestras facciones y la alineación de nuestros dientes. El poseer una deglución fisiológicamente correcta es esencial para un desarrollo facial adecuado. La deglución puede aparentar ser un hábito insignificante, incapaz de alterar nuestras facciones o la alineación dental, pero la realidad al respecto es que el patrón deglutorio es uno de los factores más influyentes por sobre el crecimiento de la estructura craneofacial, en principio, debido a que realizamos este patrón una infinidad de veces cada día, lo que lo convierte en una tensión muscular que impacta en nuestro rostro de manera constante. Tan solo piénsalo, una persona puede deglutir de 1 a 3 veces por minuto en promedio a lo largo del día, lo que equivale a entre 1500 y 4000 repeticiones diarias. Esto equivale a unas 80.000 repeticiones mensuales en promedio, y es posible que hoy realices esta cantidad de veces mal el patrón deglutorio, lo que te permitirá entender por qué es un factor crucial para el guiado del desarrollo facial. Idealmente, en cada deglución, la lengua debería empujar hacia arriba, hacia adelante y hacia los costados, cada vez que se deglute. Las degluciones deberían proporcionar gran tensión a nuestro paladar en sentido positivo, mejorando la estructura facial, expandiendo el paladar con cada empuje. Sin embargo, si no existe espacio para la lengua en el techo del paladar y la lengua descansa entre los dientes, se generarán marcas en la misma, a las cuales hemos reconocido como scalloping. La falta de espacio en el paladar significará una dificultad a la hora de posicionar la lengua en el mismo, y si posicionamos la lengua entre los dientes al tragar, entonces la misma generará fuerzas incorrectas en nuestro rostro, que deberán ser balanceadas por la musculatura externa. Los músculos empleados más comunes son los buccinadores, las mejillas y los músculos del labio inferior, y si deglutimos con el patrón incorrecto, veremos movimiento en la zona muscular respectiva. Un dato especulativo brindado por los expertos en Orthotropics es que la gran mayoría de la población, alrededor de un 85%, no saben deglutir correctamente con el patrón llamado patrón adulto, y degluten incorrectamente, en retracción, empleando sus músculos faciales, y a este patrón se lo conoce como el patrón infantil. Puede que entonces te preguntes, ¿por qué puede existir un patrón incorrecto en primer lugar, y en qué caso se desarrolla? Cuando somos bebés, no contamos con dientes ni la capacidad de masticar, y para este periodo de la vida, existe un patrón de deglución, al cual denominaremos como patrón de deglución infantil. Este patrón se entrena y sirve únicamente en la etapa de lactancia, específicamente cuando se succiona la leche materna del pezón de nuestras madres. En el proceso de deglución infantil, a diferencia del patrón adulto, se deben involucrar los músculos del rostro, conocidos como los buccinadores, y es por esto que en bebés es muy común notar grandes cachetes. Estos músculos suelen relacionarse con la ternura, y nos encantan en nuestros bebés o niños, lo que tiene una explicación biológica, ya que la exposición de este rasgo significa que los bebés han estado siendo amamantados correctamente, lo cual, como ya hemos mencionado, es crucial en el crecimiento. La succión natural contribuye al desarrollo adecuado de la musculatura bucal, ya que este patrón es único, un mecanismo perfecto, creado para desarrollar al niño. Según se informa en Orthotropics, se sabe que en el pasado los niños eran amamantados en promedio 2 años, y hasta los 5 años de edad en algunos casos, todo este tiempo aplicándose el mecanismo, lo que entrenaba al niño a usar su sistema y le daba la capacidad de desarrollar su lengua con la fuerza necesaria. Hoy en día, debido a que es más fácil y requiere de un menor esfuerzo, se ha cambiado el mecanismo por el uso de la mamadera, y además, en algunos casos, se introducen alimentos blandos en edades tempranas. Esto, según múltiples expertos, es negativo, ya que se priva al niño del ejercicio bucal que necesita, lo que genera que no exista un entrenamiento suficiente de la lengua, y además provoca que el niño nunca logre cambiar el patrón de deglución al patrón adulto. El uso de cucharas también es contraproducente, ya que se ablanda el alimento para que el niño pueda digerirlo, y se lo introduce en su boca intencionalmente, pero esto priva al niño de usar su musculatura externa para succionar el contenido, y además, no le permite entrenar su lengua y que la misma golpee contra el paladar. En cambio, en el patrón de deglución adulto, la lengua necesita ser fuerte, al ser el único músculo que se emplea de todo el complejo orofacial, esfuerzo también realizado por la musculatura del hioides, existiendo movimiento visible hasta la zona de la nuez de Adán. Si se siguen usando los músculos del rostro, como los buccinadores, los mismos serán grandes en tamaño, y esconderán a los pómulos, generando flacidez en el rostro. Muchos creen que tener una cara un poco redonda es causa de llevar unos kilos de más, pero esto muchas veces es una idea errónea, y puede sufrirse por consecuencia de un exceso de tejido en la zona cuando seamos adultos mayores. La diferencia crucial entre estos dos patrones de deglución, aquella que es fundamental, es la dirección del esfuerzo que realizan nuestros músculos. Cuando somos adultos, la deglución incorrecta consiste en presionar nuestros dientes con la lengua, activar los músculos buccinadores y tragar hacia adentro, y gracias a este combo, el rostro crece hacia abajo, alcanzando un aspecto retraído, el cual es poco deseado. Existe suficiente evidencia que demuestra que tragar empujando los dientes es el mayor generador de maloclusiones en las personas, y esto vuelve muy importante el aprender a tragar para desarrollar nuestro cráneo de una forma sana y funcional. La deglución incorrecta en adultos más común se da cuando la lengua descansa entre los dientes, al tragar, existiendo movimiento en el labio inferior, para contrarrestar los esfuerzos de la lengua, y existiendo además ausencia de trabajo de nuestro labio superior.
En cambio, en la deglución adulta, la lengua debe empujar contra el paladar, activando nuestros sensores ubicados justo detrás de nuestros dientes incisivos, sin tocarse los dientes, ni generarse ninguna expresión facial. La deglución adulta debe iniciar como un acto consciente, el cual podemos manipular, finalizando como un acto inconsciente, que no controlamos. Podemos controlar la sección bucal, con el uso consciente de la punta y el medio de nuestra lengua, pero no tenemos control por sobre la parte posterior de nuestra lengua, es decir, la ola que se da al tragar un alimento, ni de la sección de la garganta, donde la nuez de Adán sube y baja. El aprender a deglutir, en principio consistirá en aprender mediante la práctica a usar la punta y la zona media de la lengua, para que el proceso se dé correctamente, y con la práctica, convertiremos este ejercicio constante en un hábito, y nos volveremos capaces de lograr deglutir sin movimiento de nuestro rostro. La implementación de la correcta deglución en nuestros hábitos resultará en unas mejillas más huecas, una proyección y expansión del maxilar y un arco dental más amplio y alineado. Aprender a deglutir atrofiará con el tiempo los músculos buccinadores y nos ayudará a proyectar nuestro maxilar, lo que beneficiará nuestra función y belleza. Y habiendo comprendido la teoría detrás de la deglución y su importancia, pasemos entonces a aprender cómo cambiar del patrón infantil al patrón adulto. Para aprender a deglutir correctamente, primero deberemos entender que la deglución es una de las únicas acciones funcionales que empieza de manera consciente y termina y finaliza de manera inconsciente. Lo que esto significa es que para aprender a deglutir, requerimos comprender únicamente cómo iniciar el patrón, y para ello estarán los siguientes pasos. Lo primero será identificar el punto N, si es que aún no lo conoces. Lo que te recomendamos hacer es pararte delante de un espejo y decir la letra N con la boca abierta, visualizando donde se coloca la punta de tu lengua. Este punto que tocará tu lengua al decir la letra se conoce como el N-spot y se encuentra alrededor de la zona donde se ubica la papila incisiva superior. Entonces, la punta de la lengua debe situarse justo detrás de los dientes incisivos, pero sin tocarlos, como en esta imagen. Para adaptarnos a emplear solo la lengua al deglutir, existe un ejercicio que nos permitirá limitar el movimiento de todos los músculos del rostro mientras tragamos, y nos obligará a deglutir sin emplear ningún músculo facial, entrenando nuestra capacidad de deglutir correctamente. Este ejercicio será la deglución sonriendo, por lo que antes de aprender el patrón adulto, deberemos deglutir con una mínima modificación, la cual te permitirá acostumbrarte al nuevo patrón de deglución, ya que al sonreír, podremos tragar fácilmente sin reclutar los músculos del rostro, sintiendo únicamente el trabajo de la lengua. Lo que deberás hacer es practicar el patrón de deglución sonriendo hasta ser capaz de deglutir sintiendo cómo la lengua impacta contra el paladar, sin ver movimiento en tu rostro. Si establecemos algunos pasos para simplificar la comprensión del ejercicio, entonces, lo primero que deberás hacer es tomar un vaso y llenarlo con agua, para luego pararte delante de un espejo. Luego, toma una muy pequeña cantidad de agua, pero no la tragues, es decir, llena tu boca con tan solo un sorbo de agua. Procura estar en una posición erguida con la cabeza recta mirando hacia el frente, y luego, procede a subir la punta de la lengua al punto N. Posterior a esto, sonríe y abre la boca lo más que puedas, primero colocando los dientes en ligero contacto, y luego sonriendo, todo sin bajar la punta de la lengua. Sonríe, como en la imagen, sin dejar que el agua caiga, y sin forzar demasiado el rostro, y luego, intenta tragar el agua. Y luego de algunos intentos, tal vez menos de 15 o 20, serás capaz de perfeccionar esta deglución, sintiendo cómo tu lengua impacta en tu paladar superior, con un nulo movimiento de tu musculatura facial. En esta instancia, pasaremos al patrón completo, pero antes, procura haber perfeccionado el patrón al sonreír, priorizando sentir cómo tu lengua impacta contra el paladar. Y para pasar de la deglución sonriendo a la deglución adulta, tan solo debes relajar tus labios y tus mejillas, e intentar realizar el mismo patrón que estabas haciendo con la lengua, con la boca cerrada y los dientes en ligero contacto. Lo que deberás lograr con un poco de práctica, es que solo se mueva la lengua, y la musculatura debajo de la mandíbula. Cada vez que tragues, el único movimiento que deberás ser capaz de ver es la nuez de Adán, como sube y baja, y la musculatura debajo de la mandíbula, que se tensa. Y como tarea de la correcta deglución, durante los próximos 7 días luego de aprender a deglutir, te pararás enfrente de un espejo cada día, y realizarás 100 degluciones adultas. Es importante que completes esta tarea, ya que el hábito se creará solo con la práctica, y aunque parezca trabajoso, una vez aprendas a realizar el patrón de manera subconsciente, solo se requerirá de tiempo para que veas mejorías estructurales. Y si ya estás realizando la rutina miofuncional SIP, incluyendo la cantidad de degluciones recomendada, no es necesario ejecutar también esta tarea, pero procura estar realizando las degluciones establecidas en la rutina. Antes de pensar en saltearte algún entrenamiento, recuerda por qué estás aquí, y que las diferencias entre ganadores y perdedores solo resultan ser las acciones que se realizan. Además de realizar los ejercicios, es importante que entiendas que debes incluir este hábito en tu vida, respetando el paso a paso específico. Al comer o beber líquidos, deberás entonces respetar el siguiente paso a paso. Primero, antes de comer recuerda siempre mejorar tu postura corporal, al ser muy importante en el aspecto de tu físico y tu salud.
Luego, introduce el alimento o líquido en tu boca, con conciencia, no te apresures, y de ser sólido, mastícalo múltiples veces hasta convertirlo en absoluta papilla. La mayoría de alimentos requerirán unas 20 a 40 masticaciones, pero es probable que hoy no mastiques más de 10 veces en cada bocado, y es importante que desde hoy mismo enfoques tu atención en corregir este hábito. Una vez hayas finalizado de masticar el alimento, coloca tus dientes en ligero contacto, para pasar a esperar un segundo antes de tragar. En la deglución de alimentos, la pausa de un segundo antes de tragar es crucial, ya que gracias a ella, serás capaz de recordar que debes usar la lengua y no mover los labios. Al principio deberás forzarlo, pero con el tiempo, desarrollarás el hábito, e inculcarás en tu vida una deglución que repite una y otra vez este proceso. Y por último, sube la lengua al punto N, y traga sin mover el rostro. Es también importante que entiendas que cada deglución hace la diferencia, y si quieres mejorar, entonces debes darle a esta sección el valor que se merece. En cada deglución, estarás mejorando o empeorando tu rostro, y recuerda, haces este patrón más de 1000 veces cada día. Si cambias por completo tus comportamientos, habrás logrado un cambio, y por cada cambio en tus comportamientos, existirá un cambio estructural, por lo que te recomendamos no solo consumir la información, sino también actuar, implementar y sostener las nuevas acciones hasta que se vuelvan inconscientes. Un último tip para expertos, que te brindaremos en esta sección antes de pasar a la conclusión, es que para aumentar la atrofiación de los buccinadores, puedes eliminar otras instancias en las que muchos están acostumbrados a usarlos. Este músculo se atrofia rápido al evitar su uso, por lo que, si tienes mejillas, debes saber que estás usando los buccinadores, aunque pienses que no es tu caso. Los músculos se emplean tanto en la deglución incorrecta, como al succionar bombillas o sorbetes, o al soplar y silbar, por lo que si está dentro de tus posibilidades también evitar estas acciones, entonces progresarás más rápido, y verás una atrofiación del tejido de los cachetes más acelerada. La conclusión a la que debes llegar es que estás obligado a dejar de emplear los músculos buccinadores y los músculos de los labios para deglutir, y que lo que importa con este hábito, no es el conocimiento, sino el uso que le das. Repetiremos una última vez, lo más importante del nuevo patrón es que lo implementes, y que día a día te beneficies del saber deglutir, lo cual es muy diferente a aprender la sección, y que en 2 semanas te hayas olvidado de todo. Luego de remarcar por última vez este punto, habremos finalizado la sección, y lo que ahora sigue, es continuar con el programa.